Hola a todos, hoy les vamos a hablar de los alquenos, uno de los grupos funcionales más importantes de la química orgánica. Un alqueno es un hidrocarburo que contiene al menos un doble enlace carbono-carbono. Su fórmula general es CnH2n, es decir, tienen dos hidrógenos menos que el alcano de igual número de carbonos, porque ese doble enlace quita dos hidrógenos de la cadena. El doble enlace está formado por dos tipos de enlaces distintos, un enlace sigma y un enlace pi. El enlace sigma se forma por el traslape frontal de frente de un orbital híbrido sp2 de cada carbono. Es un enlace fuerte y es el mismo tipo que mantiene unidos a los átomos en un enlace sencillo. El enlace pi, en cambio, se forma por el traslape lateral de un orbital p puro sin hibridar, que le queda a cada carbono por encima y por debajo del plano de la molécula. Es más débil que el sigma y es justamente el que le impide al doble enlace rotar libremente, dejando fija la geometría de la molécula. Esto le da a los carbonos del doble enlace una geometría trigonal plana con ángulos de enlace de aproximadamente 120 grados. La nube de electrones pi es lo que hace que este grupo funcional sea mucho más reactivo que un alcano. Hablando de sus características generales, los alquenos son moléculas prácticamente no polares, ya que están formados solo por carbono e hidrógeno. Sin embargo, la densidad electrónica del enlace pi los hace ricos en electrones y por eso son muy susceptibles a reacciones de adición electrofílica, por ejemplo, con halógenos, con agua o con hidrógeno. En cuanto a sus propiedades físicas, se comportan de forma parecida a los alcanos. Son insolubles en agua, pero se disuelven bien en solventes no polares, y su punto de ebullición aumenta a medida que crece la cadena. Químicamente, la reacción más característica es la adición al doble enlace. Y también pueden polimerarse para formar plásticos, que es justo lo que veremos más adelante en la parte industrial. Ahora hablaremos de la nomenclatura de los alquenos según las reglas de la IUPAC. Los alquenos se nombran de forma muy similar a los alcanos, pero utilizando el sufijo eno, que indica la presencia de un doble enlace carbono-carbono. Para nombrarlos correctamente seguimos tres pasos. Primero, identificamos la cadena principal más larga que contenga el doble enlace. Es importante que el doble enlace haga parte de la cadena principal. Después, enumeramos la cadena comenzando por el extremo más cercano al doble enlace para que éste reciba el localizador más bajo posible. Y finalmente, nombramos los sustituyentes en orden alfabético e indicamos la posición del doble enlace antes del sufijo eno. Si la molécula tiene más de un doble enlace, se utilizan sufijos como dieno, trieno y así sucesivamente. El doble enlace de los alquenos impide la libre rotación, por lo que pueden presentar isomería geométrica. Cuando es posible, se utiliza la nomenclatura cis-trans, donde cis indica que los grupos están del mismo lado del doble enlace y trans en lados opuestos. Si los sustituyentes son diferentes, se emplea la nomenclatura EZ. En este sistema Z significa que los grupos de mayor prioridad están juntos y que E están en lados opuestos, como en el ejemplo 5 de E3eno. Veamos algunos ejemplos para entender mejor estas reglas. En PEN 1eno y en X2eno vemos cómo el número nos indica la posición en el cual está el doble enlace. En hexadoceno, el doble enlace está entre los carbonos 2 y 3 y por eso recibe este nombre. En 4-metilpen-2eno, además del doble enlace en el carbono 2, encontramos un sustituyente metilo ubicado en el carbono 4. En hectaoneno, la cadena principal tiene 8 carbonos y el doble enlace comienza en el primer carbono. Y finalmente, en el ejemplo que ya habíamos mencionado, EP3eno, además de indicar la posición del doble enlace en el carbono 3, aparece la letra E, que hace referencia a la configuración espacial de la molécula, que también nos indica que los sustituyentes de mayor prioridad se encuentran en lados opuestos. Y para cerrar, veamos dónde encontramos los alquenos en la industria. El etileno o eteno es la materia prima de la industria petroquímica y de plásticos. Con él se produce el polietileno presente en bolsas, empaques y botellas. El propileno se utiliza en la industria de plástico y textil para fabricar polipropileno, con el que se hacen fibras textiles, empaques y piezas para autos. Y el 1,3-butadeíno es la base de la industria del caucho sintético, utilizado para fabricar llantas de autos. Como vieron, los alquenos están presentes en muchísimos productos que usamos todos los días, desde plásticos y medicamentos hasta combustibles y materiales de uso cotidiano. Conocer sus propiedades y aplicaciones nos ayuda a entender mejor la importancia de la química en nuestra vida diaria. Gracias por acompañarnos. En este segundo video hablaremos de los alquinos. Un alquino es un hidrocarburo con al menos un triple enlace carbono a carbono y su fórmula general es CnH2n-2. Dos hidrógenos menos que el alqueno correspondiente y 4 menos que el alcano de igual número de carbonos. El triple enlace está formado por un enlace sigma y dos enlaces pi. El enlace sigma es la unión principal entre los dos átomos de carbono, mientras que los enlaces pi se forman cuando los orbitales de ambos carbonos se unen por los lados quedando alrededor del enlace sigma. Estos enlaces pi hacen que el triple enlace sea más fuerte y además impiden la libre rotación de los átomos de carbono, ya que si estos giraran, los enlaces pi dejarían de mantenerse. Como resultado, los carbonos presentan una hibridación sp, es decir, una distribución de sus enlaces que hace que se acomoden en línea recta, con una geometría lineal y un ángulo de 180. Esta estructura es una de las características más representativas de los alquinos y está relacionada con muchas de sus propiedades químicas.
Sobre sus características generales, al igual que los alquinos son hidrocarburos poco polares. Sin embargo, cuando el triple enlace está en el extremo de la cadena, el hidrógeno unido a ese carbono es ligeramente ácido, porque el orbital híbrido sp del carbono tiene mayor carácter S, lo que atrae con más fuerza a los electrones del enlace CH. En cuanto a propiedades físicas, sus puntos de ebullición son un poco más altos que los de alquenos o alcanos de tamaño similar, y siguen siendo insolubles en agua. Químicamente reaccionan principalmente por adición, igual que los alquenos, y los alquinos terminales pueden reaccionar con bases fuertes para formar sales llamadas acetiluros, algo que no ocurre con los alquenos. Para nombrarlos con nomenclatura UPAC, el procedimiento es muy parecido al de los alquenos. Se elige la cadena más larga que contenga el triple enlace y se enumera recordando que el localizador es el número de posición de cada carbono en la cadena, dándole a ese enlace el localizador más bajo posible. El sufijo cambia de ano a ino. Si en una misma molécula hay un doble y un triple enlace, se nombran juntos como enino. Y en caso de empate en la numeración, el doble enlace tiene prioridad sobre el triple. Los sustituyentes, al igual que antes, se nombran en orden alfabético con su localizador respectivo. Estos son 5 ejemplos, entre 5 y 10 carbonos. El primero es un pentino, que tiene 5 carbonos y 8 hidrógenos. El segundo, 2-hexino, que tiene 6 carbonos y 10 hidrógenos. Este otro ejemplo sería 4-melting-pent, 2-ino, que es 6 carbonos y 10 hidrógenos. Luego tenemos el 1-octino, que son 8 carbonos y 14 hidrógenos. Y finalmente el ep3-ino, 7 carbonos y 12 hidrógenos. Y en la industria, el gran protagonista es el acetileno o etino. En la industria metalúrgica se usa para soldadura y corte oxiacetilénico, gracias a la enorme cantidad de calor que libera al quemarse con oxígeno. En la industria de los plásticos, el acetileno es materia prima para producir cloruro de vinilo, con el que se fabrica el PVC. En la industria petroquímica se usa en la síntesis de compuestos como el vinilacetileno, precursor del neopreno, un caucho sintético resistente usado en trajes de buceo y empaques industriales. Con esto terminaríamos nuestro recorrido por los alquenos y los alquinos, dos grupos funcionales que, aunque parecen simples, están detrás de gran parte de los plásticos y materiales que usamos a diario. Gracias.